Capítulo 383. Discurso sobre la muerte, junto al vado del Jordán. Las orillas del Jordán, en las inmediaciones del vado, en estos días de regreso de las caravanas hacia las diversas comarcas de la residencia, asemejan en todo a un campamento nómada, y hay esparcidas por todas partes a lo largo de los bosques que forman una orla verde en los lados del río. Tiendas o incluso simplemente mantas extendidas de un tronco a otro, apoyadas en palos hincados en el suelo y atadas en la alta silla de un camello, y en definitiva sujetas de alguna manera lo suficiente como para poderse meter uno debajo y ampararse del aguazo, que debe ser, hasta la lluvia en estos lugares por debajo del nivel del mar. Cuando Jesús llega a las orillas con los suyos al norte del vado, los campamentos se están despertando lentamente, y Jesús debe haber salido de la casa de Niqué verdaderamente con los primeros albores, porque todavía no es plena aurora. Ya el aspecto del lugar es bello, fresco, sereno, y los más diligentes comienzan a salir de las variopintas tiendas y a bajar al río para lavarse, despertados por los relinchos o los rebuznos, o por los gritos estridentes de caballos, asnos y camellos, y por las peleas o los cantos de centenares de pájaros y otras aves que están entre el follaje de los sauces, de los cañaverales o de los altos árboles que forman galerías verdes sobre las márgenes hondas, alguno que otro lloro de niño y voces de dulces madres hablando a sus hijos. La vida vuelve en todas sus manifestaciones a cada minuto. De la cercana Jericó vienen vendedores de todas las especies y nuevos peregrinos, y guardias y soldados con la misión de vigilar y de mantener el orden. En estos días en que gente de todas las regiones se encuentran y no se ahorran insultos ni tampoco reproches, y en los cuales no deben ser poco frecuentes los robos de rateros, en que se mezclan con apariencia de peregrinos, y en realidad para cometer ladronerías entre el gentío, y tampoco faltan las mujeres públicas que tratan de hacer su peregrinaje pascual, o sea, de sacar a los peregrinos más ricos y, bueno, aprovecharse del placer, en el cual miserablemente quedan anuladas todas las purificaciones pascuales. Las mujeres honestas, que están entre los peregrinos junto con sus maridos o con sus hijos ya adultos, chillan como urracas inquietas para llamar a sus hombres, a los que están embobados, o les parece que lo están, a sus mujeres o madres, observando a las que son meretrices. Estas ríen con desfachatez y responden ásperamente a los apelativos que las honestas mujeres les propinan, y los hombres, especialmente los soldados, ríen y no rehúsan bromear con las mujeres públicas. Algún israelita verdaderamente rígido de moral, o solo hipócritamente se aleja desdeñado, y otros anticipan el alfabeto de los sordomudos, porque con gestos se entiende maravillosamente lo que tratan de decir a las mundanas. Jesús no sigue el camino recto que le llevaría al centro del campamento, sino que baja al guijarrar del río y se descalza y camina por donde el agua ya lame la hierba, y los apóstoles lo siguen. Los más ancianos, los más intransigentes, dicen con enfado, y pensar que aquí el Bautista predicó penitencia. Así es, y ahora esto es lo que más les agrada en el pórtico de las termas romanas, y los que se llaman santos no se desdenan de buscar aquí su pasatiempo. ¿Ves tú también eso? También tengo ojos en la cara, sí veo, claro que veo. En la cola de la pequeña tropa que lleva a la cabeza a Jesús entre Andrés, Juan, Judas y Santiago de Alfeo, van los más jóvenes o los menos severos, o sea, Judas de Keriot, que ríe y mira muy atentamente lo que sucede. Y todo esto está en los acampados y no se decena de contemplar a las guapas y descaradas que han venido en busca de clientes. Tomás, que se ríe con ganas al ver las liras de las honestas y los desdenes de los fariseos, y Mateo, que habiendo sido un pecador no puede hablar severamente contra el vicio y contra los viciosos, y se limita a suspirar y a menear la cabeza, y Santiago de Zebedeo, que observa sin interés, ni tampoco con críticas, sino más bien con indiferencia. El rostro de Jesús está serio y marmóreo, como esculpido en una piedra, y se pone cada vez más serio
con las personas que tratan de llegar a él desde lo alto del Ríbaso, con frases admiradoras o con conversaciones desvergonzadas entre un hombre poco honesto y una mujer de placer. Él mira siempre hacia adelante, fijamente, y esto no lo quiere ver, y su intención es muy clara por todo su aspecto. Pero un joven muy ricamente vestido, que con otros de su edad está hablando con dos mujeres mundanas, dice fuertemente a una de ellas: Venga, venga, que nos queremos reír un poco. Ofrécete, consuélalo, está triste porque es pobre y no puede comprarse hembras. A Jesús le afluye por un momento el color rojo a su cara de marfil, que luego vuelve a ponerse de manera normal, pero a pesar de que lo están tentando no vuelve la mirada, y la alteración del color es la única señal de que esto lo ha oído. La desvergonzada, toda ella un traqueteo de adornos entre un liviano ondear de vestidos, con un grito salamero, salta al guijarral desde la parte baja del ribazo y encuentra la forma al hacerlo de mostrar furtivamente muchas secretas bellezas. Cae justo a los pies de Jesús y toda ella un trino de risas en su bonita boca y una invitación de ojos y de formas grita: Oh, el más guapo de los nacidos de mujer, por un beso de tu boca, toda yo gratis. Juan, Andrés, Judas y Santiago de Alfeo se han quedado inmóviles de escandalizado estupor y no saben hacer ningún gesto, pero Pedro da un salto de pantera y desde su grupo se abalanza sobre la malaventurada que está de rodillas medio echada para atrás, la zarandea y la levanta y la arroja contra el ribazo, con un epíteto tremendo, y arremete contra ella para darle el resto. Y Jesús dice: Simón, un grito en el que hay más que un discurso. Y Simón vuelve rojo de ira donde está su Señor. ¿Por qué no me dejas castigarla? Simón, no se castiga un vestido manchado, se lava. Esa mujer tiene por vestido su carne manchada, y su alma está profanada, y debemos orar para limpiarla, en el alma y en la carne. Y lo dice dulcemente y en voz baja, pero no tan baja para que no la pueda oír la mujer, y reanudando la marcha, vuelve. Y ahora sí que la vuelve un instante la mirada de sus dulces ojos a la desventurada, una mirada, una sola, un instante, uno solo, pero hay de ella toda la potencia del misericordioso amor. Y la mujer agacha la cabeza y sube el velo y se envuelve en él, y Jesús prosigue su camino. Ya está en el vado. Las aguas bajas permiten que pasen por ellas a pie los adultos, y basta con subirse la ropa por encima de las rodillas y buscar las piedras anchas y sumergidas que blanquean bajo las aguas cristalinas para hacer de acera a los que vadean el río, mientras que los que van en cabalgaduras pasan río abajo. Los apóstoles chapotean contentos dentro del agua, que les llega hasta la mitad del muslo, y Pedro no da crédito a esto, y promete, y se promete, que durante la estancia en la casa de Salomón va a estar bastante bien y encontrará el modo de regalarse un baño refrescante, dice él, como una compensación de la tostadura de ayer. Ya están en la otra parte, también aquí hay mucha gente que se pone en movimiento después de la noche o que se seca tras haber vadeado el río. Y Jesús ordena: disemínense para decir que aquí está el rabí. Y yo voy junto a aquel tronco derribado y ahí les espero. Pronto mucha gente ha sido avisada y ya acude. Jesús comienza a hablar y toma como motivo un cortejo que pasa llorando detrás de unas angarillas sobre las cuales hay uno que se ha enfermado en Jerusalén y ahora está desahuciado por los médicos y lo llevan rápidamente a casa para que muera ahí. Y todos hablan de él, porque es rico y joven todavía. Y muchos dicen: pues debe ser un gran dolor el morir con tantas riquezas y tan poco sano. Y hay quien dice: quizás son personas que ya creen en Jesús. Le está bien empleado y no sabe tener fe. Y los discípulos han ido a decir a los parientes: ahí está el Salvador. Si tenéis fe y pedís, el enfermo se curará. Pero él primero, él, se ha negado a venir al rabí.
Entonces, este amigo comienza a entender eso, y entonces el Señor comienza a hablar. La paz a todos vosotros. Ciertamente a los ricos y jóvenes, que son ricos y jóvenes solo en dinero y años, les duele morir, pero a los que son ricos en virtud y jóvenes por pureza de costumbres no les duele. El verdadero sabio debe, desde el uso de su entendimiento, conducirse de una forma tal que su muerte le sea plácida, pues la vida es la preparación de la muerte, como la muerte es la preparación a la vida más grande que hay. El verdadero sabio, desde que comprende la verdad de la vida y de la muerte, y de la muerte para la resurrección, se industria en todos los modos posibles para despojarse de todo lo inútil y para enriquecerse con todo lo útil, o sea, las virtudes y las buenas acciones, y así disponer de un equipaje de bienes ante aquel que lo llama a su presencia para juzgarlo, para premiarlo o para castigarlo con la justicia perfecta. El verdadero sabio conduce una vida que lo hace más adulto en la sabiduría que un anciano, y más joven que un adolescente, porque, viviendo con virtud y con justicia, conserva en el corazón una verdadera pureza que ni siquiera los adolescentes tienen. Y qué dulce es entonces morir y reclinar la cabeza cansada en el seno del Padre, y recogerse en su abrazo y decir entre las brumas de la vida que huye, te amo y espero en ti, y en ti creo, y decirlo por última vez en la tierra, para decir después el jubiloso te amo, eternamente, entre los fulgores del paraíso. ¿Duro pensamiento a la muerte? No, justo decreto para todos los mortales, no grávido de angustia, sino para aquellos que no crean y que estén cargados de culpas, inútilmente el hombre, para explicar las angustias exasperadas de uno que muere y que en su vida no fue bueno, dice, es porque no quisiera morir todavía, porque no ha hecho ningún bien, o más bien ha hecho poco bien, y querría vivir más para satisfacer por ello. En vano dice, si hubiera vivido más, habría podido conseguir un premio mayor, porque habría hecho más. El alma sabe, al menos confusamente, cuánto tiempo le es dado respecto a la eternidad, prácticamente nada. Y el alma incita a todo el yo al actuar. El alma sabe, con una nota en una copia mecanografiada por María Valtorta, precisa, sabe que la duración de la vida terrena es breve y que la muerte puede descargar su mano de improviso incluso en una tierna edad o en la juventud, y por eso incita a obrar bien. Movida, pero bueno, pobre alma, porque la verdad es que muchas ocasiones se ve oprimida y pisoteada y desgajada y olvidada de sus palabras. Y esto sucede en los que no tienen buena voluntad. Por el contrario, los hombres justos, desde la niñez, escuchan el alma y obedecen sus consejos, y laboriosos obran continuamente. Joven en años, pero rico en méritos, muere el santo algunas veces en la aurora de la vida, y no podría ser más santo de cuanto ya lo es, por 100 o 1000 años que se le dieran por el amor a Dios y al prójimo. Practicados así en todas sus formas y con toda generosidad, lo hacen perfecto. Y en el cielo no se miran las apariencias, sino que se mira exactamente cómo se vive. Se hace duelo ante los cadáveres, se lloran, pero el cadáver no llora. Uno tiembla por tenerse que morir, pero esa misma persona no se preocupa de vivir de forma que no haya de temblar en la hora de la muerte. Y porque no se llora y se hace duelo ante los cadáveres vivos, que son los cadáveres más verdaderos, aquellos que como en el sepulcro llevan en el cuerpo un arma muerta, y porque los que lloran al pensar en su carne lloran inútilmente, y por qué no lloran por el cadáver que llevan dentro. ¿Cuántos cadáveres veo yo? Y que ríen y gastan bromas, y no se lloran a sí mismos. ¿Cuántos padres, madres, esposos, hermanos, hijos, amigos, sacerdotes, maestros, veo que lloran sin sentido por un hijo, un cónyuge, un hermano, un padre, un amigo, un fiel, un discípulo, fallecidos en evidente amistad con Dios después de una vida que ha sido una guirnalda de perfecciones,
y que no lloran ante los cadáveres de las almas de un hijo, o cónyuge, o hermano, o padre, o amigo, o fiel o discípulo, que está muerto por el vicio, por el pecado, y además muerto eternamente y perdido para siempre si éste no se enmienda. ¿Y por qué no tratar de aleccionarlos? Esto es amor, ¿saben? Es el más grande amor. Lágrimas sin sentido por algo que era polvo y que en polvo se va a convertir o que en polvo ya se ha convertido. Idolatría del afecto, hipocresía del afecto. Lloren, sí, pero que sea por las almas muertas de sus personas más amadas, y tratan de llevarlos a la vida, y les hablo especialmente a ustedes, mujeres, que tanto pueden ante aquellos a quienes aman. Ahora, juntos, veamos aquello que la sabiduría indica como la causa de la muerte y la vergüenza. No insulten a Dios, haciendo mal uso de la vida que les ha dado y manchándola con las malas acciones que deshonran el hombre. Y no insulten a sus padres con una conducta que arroja el fango sobre sus cabellos blancos y espinos de fuego sobre sus últimos días. No se insulten tampoco a sí mismos, y no sean maldecidos por el amor que ustedes pisotean, porque de este modo se insultan a ustedes mismos y se pisotean a ustedes mismos y se maldicen a ustedes mismos, y no injurien a quien gobierna, porque no es con la rebelión contra los gobernantes como se hacen grandes y libres las naciones, sino más bien con la ayuda del Señor que se obtiene la conducta santa de los ciudadanos, y el Señor puede tocar el corazón de los gobernantes, o quitarlos de su puesto, o quitarles incluso la vida, como ha enseñado en repetidas ocasiones nuestra historia de Israel, cuando sobrepasan la medida y especialmente cuando el pueblo, santificándose, merece el perdón por la parte de Dios, y Dios retira el instrumento opresor del cuello de los castigados. Por tanto, no injurien a su mujer, no la injurien de ninguna manera, tampoco injurien la inocencia de sus hijos con el conocimiento de amores ilícitos. Sean santos ante aquellos que en ustedes ven, por afecto y por deber, a la persona que debe ser el ejemplo de su vida. No pueden escindir la santidad hacia el prójimo más próximo de la santidad hacia Dios, porque una genera la otra como los dos amores a Dios y al prójimo, y así se generan recíprocamente. Sean justos con los amigos, pues la amistad es un parentesco que ama y está ante Dios, porque Dios es quien da la amistad, y los amigos se ayudan a caminar juntos. Pero es hermoso si se camina por un camino de bien. Ay de aquel que corrompe y traiciona la amistad, haciendo de ella un egoísmo o una traición, un vicio o una injusticia, pues demasiados son los que dicen te amo para saber las cosas del amigo y aprovecharlas en su propio beneficio, y demasiados los que usurpan los derechos de su amigo. Sean honestos con los jueces, todos los jueces, desde el Altísimo, que es Dios, al cual no se le puede timar ni tampoco engañar, con prácticas hipócritas hasta injuriarlo. No puedes estimar de ninguna manera a Dios. Debes estar doliente y atento, con amor vigilante. Estos son los ojos familiares. Así es como severos son los jueces del pueblo. No mientan invocando a Dios para dar fuerza a sus mentiras. Sean honestos en las ventas y en las compras. Y cuando vendan, y la concupiscencia les dice roba para conseguir más ganancia, mientras que la conciencia les dice sea honrado, porque a ti te dolería que te robaran. Escuchen esta última voz, recordando que no se debe hacer a los demás aquello que no queremos que nos hagan a nosotros mismos. El dinero, que les da un cambio de producto, muchas veces está bañado del sudor y el llanto del pobre, y cuesta esfuerzo, y cuesta sangre. Y ustedes saben cuánto dolor cuesta ese dinero, y cuántos dolores hay detrás de esa moneda, que a ustedes, vendedores, les parece siempre demasiado escasa por aquello que dan. Niños enfermos, niños sin padre, ancianos escasos de dinero, oh, dolor santo y santa dignidad del pobre, que el rico no comprende con qué finalidad no son meditados, porque se vende con honradez al fuerte y al poderoso, y por miedo a sus represalias se hace esto, mientras que se abusa del indefenso y del hermano desconocido.
Esto es un delito más contra el amor que contra la honradez misma, y Dios lo maldice, porque la lágrima extraída de los ojos del pobre, que solo posee el llanto, conquista el poder de Dios y su justicia, y el Señor tiene la misma voz que la sangre extraída de las venas de un hombre por un homicida o por un Caín de su propio semejante. Sean honestos en las miradas como en la palabra y en las acciones. Una mirada dada a quien no la merece es semejante a un lazo. Una mirada negada a quien la merece es como un puñal. La mirada que se anuda con la pupila desvergonzada de la meratriz y le dice, eres guapa, y responde a su mirada invitante con la suya de adhesión, es peor que un nudo corredizo para el que se ahorca. La mirada negada al pariente pobre o al amigo caído en la miseria es semejante a un puñal y un corazón de odio, porque se ha negado la caridad al corazón de estos desdichados, y lo mismo la mirada de odio para el enemigo o de desprecio para el mendigo. Al enemigo se le debe perdonar y amar, al menos con el espíritu, si la carne se niega a amarlo. El perdón es amor del espíritu. No vengarse es amor del espíritu. Al mendigo se le debe amar porque ninguno lo conforta, y no es suficiente arrojar una limosna y pasar despreciativos. La limosna interesa por el llanto del infeliz y es pan del corazón amar, amar y amar. Pero la piedad que sonríe cuando da, esa también vale muchísimo delante del Altísimo. Sean honestos en los diezmos y en las costumbres, y sean honestos dentro de sus casas, sin abusar del siervo, sobrepasando la medida, y sin atentar contra la sierva que duerme bajo su techo. Si bien el mundo ignora el hurto cometido en el secreto de la casa, el hurto a la esposa desconocedora de los hechos y a la sierva a la que ustedes deshonran, Dios sí conoce su pecado. Sean honestos en cuanto a la lengua y honestos en la educación de los hijos y las hijas. Está escrito, haz esto para que tu hija no te haga el reír de la ciudad. Y yo les digo, hagan esto para que el espíritu de su hija no muera. Y ahora, váyanse. Yo les he dado un viático de sabiduría y ahora también me marcho, y el Señor esté con lo que se esfuerza por amarlo. Así el Señor se mueve del tronco que ha sido derribado para tomar un senderillo que hay entre los árboles y remonta el río y pronto desaparece entre las verdes marañas de las frondas. La muchedumbre hace animados comentarios, no sin pareceres contrarios. Naturalmente los contrarios son los pocos ejemplares de los escribas y los fariseos, que están presentes entre las turbas humildes.